29 y estas las cierro hoy. Las debía haber cerrado desde el lunes pasado. Y no sé. Estas son las de la semana pasada. Una evaluación, la investigación de Morazán, un mapa conceptual. Solo hay 24 tareas entregadas. Entonces, no sé porque me imagino que esas mismas 5 personas, porque son la constante, 24 tareas entregadas. Miren, 23. Quiere decir que son las mismas personas las que no me están entregando las tareas. Y si yo lo cierro esto hoy, ya no las van a poder entregar. Entonces no sé qué pasa por aquí. Creo que están muy confiados de que después, ahí al final las piden y las entrego. Y miren, 22 de 29. Y estas son las tareas de la semana pasada. Bueno, para esta semana, la otra semana tenemos prueba de mitad de bimestre. Entonces, en Historia de Honduras, la evaluación que tienen ustedes aquí es lo que van a estudiar para la prueba. Yo les subí los libros, les he subido todas las semanas contenido y con ese contenido ustedes van a poder resolver la evaluación. Aquí está un PDF que ustedes... Ah, vamos rápido. La verdad es que no sé si ya se dieron cuenta, pero ya la otra semana es la mitad de junio prácticamente, pues. Estamos súper rápido y vamos a terminar exámenes la primera semana de julio. De la siguiente semana son operaciones y eso. Entonces, por eso a nosotros por lo menos nos están exigiendo que vayamos metiendo notas como se debe, pues, porque hay que tener promedios lo más rápido posible. Entonces, yo no puedo estar esperando tareas hasta que quieran. Para esta semana tenemos esta evaluación, que es lo que les va a servir para estudiar para la prueba de mitad de bimestre. Tenemos una investigación sobre la reforma liberal en Honduras, un mapa conceptual sobre los partidos políticos tradicionales y un ensayo sobre la economía de enclave en Honduras. ¿Y yo de dónde me voy a sacar eso, mis? Aquí en el contenido está el tema que vamos a discutir ahorita, que es la época de la reforma conservadora, y también están los partidos políticos tradicionales, economía minera y economía bananera, que son las conocidas economías de enclave. ¿Qué es una economía de enclave? Una economía de enclave es cuando hay capital extranjero invirtiéndose en nuestro país, pero que siendo extranjero, al estas empresas retirarse, se va. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El trabajo que dejan. Pero es algo momentáneo. Entonces, aquí tenemos lo que vamos a hablar ahorita, los presidentes de la restauración, la reforma liberal, para que ustedes se hagan una idea de su investigación, los partidos políticos tradicionales en Honduras y el enclave minero en Honduras. Y aquí hablo un poquito de las compañías que vinieron a desarrollar esta economía en nuestro país. Después de este tipo de enclave, nosotros hemos vivido, bueno, después de las mineras, las bananeras, pasaron las maquilas y ahora están los call centers. Entonces ustedes ahí tienen como punto de referencia, además aquí en su plan semanal, van a encontrar ustedes cuál es el tema central. Honduras en el periodo de 1838 a 1876. Y aquí están las tareas para que estemos claros, pues. Vamos a ver este video. Me gustó, está muy bien explicado sobre este periodo de restauración. Ya habíamos hablado del caudillismo que surge a raíz de
de que cada uno de los países quiere lograr su propia independencia de la federación y manejar sus propios asuntos. Entonces vamos a ver si tienen alguna pregunta durante el video, me lo hacen saber para irla aclarando. Bueno, estamos hablando acerca de la historia de Honduras. Es nuestra pasión hablar acerca de la historia de Honduras. Y en esta ocasión vamos a hablar de una época interesante como la reforma conservadora y liberal en nuestro país. El reto es resumir entre 90 a 100 años, o sea, un siglo de nuestra historia, pero si comprendemos este video, vamos a comprender la actualidad de nuestro país, lo que está sucediendo en este momento en nuestra sociedad hondureña. Para eso vamos a hablar acerca del contexto de la ideología conservadora, luego algunos personajes importantes que existieron dentro de esa reforma. Luego también vamos a hablar acerca de la ideología liberal, el contexto que hubo en medio de ella y también finalmente el enclave minero y bananero como resultado de lo anterior. Así que vamos a comenzar hablando acerca de la reforma conservadora y vamos a mencionar algunos aspectos de ideología, ¿verdad? Que surgieron desde la época criolla, cuando algunos criollos trataban de restaurar algunos aspectos coloniales, también algunos aspectos de la Iglesia Católica y algunos aspectos de los indígenas. Pero en esta reforma conservadora se estaba intentando regresar de algunas cosas que se habían cambiado dentro de la República Federal Centroamericana. Y esta reforma conservadora a nivel centroamericana fue promovida por Rafael Carrera, que es el personaje que podemos ver aquí, que fue el gran enemigo de Francisco Morazán. Dentro de eso encontramos, por supuesto, los caudillos, que acabo de mencionar uno de ellos. Caudillos serían líderes, ¿verdad? Y todos esos líderes, que posteriormente vamos a mencionar cuáles fueron esos caudillos o líderes dentro de la reforma conservadora hondureña, fueron muy determinantes. Luego tenemos el reformismo, claro, regresar a las ideas de conservadoras nacionales que se habían perdido dentro de la República Federal Centroamericana. También tenemos que entender que hubieron dos eventos. Uno de ellos fue el Tratado de Clayton-Buller en 1850 y la inestabilidad política que finalmente se dio. Tenemos que entender entonces que dentro de ese tratado, USA y UK, que eran dos potencias que estaban luchando por la hegemonía, trataron de llegar a un acuerdo, ese tratado de Clayton-Buller que acabamos de mencionar. Y lo primero que se mencionaba era la construcción de un canal interoceánico, que no era nada nuevo porque Francisco Morazán ya lo había mencionado entre la República Federal Centroamericana, pero algo nuevo sí era mencionar que ellos no se iban a meter dentro de los intereses, dentro de las intenciones de los hondureños. Cosa que estaba en controversia porque Adams, un presidente en Estados Unidos, había mencionado algo acerca de la doctrina de Monroe que decía que América era para los americanos. Entonces había algo ambiguo ahí de cuáles eran las intenciones reales de los estadounidenses. Y luego finalmente encontramos que había tanto polémica fuera de Honduras como dentro, afuera por estas potencias que acabamos de mencionar y dentro porque entre los mismos conservadores con los liberales había muchas guerras, hubo un magnicidio que posteriormente vamos a hablar de eso y enfrentamientos bélicos entre los mismos países. Entonces eso desencadenó en Honduras una inestabilidad política increíble. Pero tenemos que hablar acerca de los personajes. Por ejemplo, Francisco Ferrera, podríamos decir puntualmente que fue el enemigo nacional de Francisco Morazán. Luego tenemos a Juan Lindo, que fue el personaje que le dio preferencia o la apertura a Estados Unidos, porque ya en el norte estaba la influencia inglesa. ¿Y cómo se la dio? Bueno, se la dio a través del Océano Pacífico, a través de Amapala, los estadounidenses lograban tener contactos militares. Y José Trinidad Cabañas inició lo que posteriormente fue el primer fraude o acto de corrupción de nuestro país con ese canal interoceánico que mencionamos anteriormente. Ahí quiero aclararles que este canal interoceánico del que están hablando, imagínense desde cuándo, eran ideales morazánicos de la federación,
Aquí ya la federación se murió. Y ese canal interoceánico es el que hasta hace no menos de 10 años se puso ya realmente en práctica, que es el canal, lo que nosotros conocemos como el canal seco, que cruza Honduras de esta manera. Así como el canal de Panamá, nosotros lo tenemos comunicando Pacífico con Atlántico, y es una carretera que, bueno, está en óptimas condiciones porque casi está recién terminada, y cruza la parte centro, que sería Comayagua. Eh, Cabe que recordemos otra parte. Nosotros hablar de Francisco Morazán y sus ideas liberales son las ideologías que era desligarnos de todo lo que era la forma política de administrar estos países de parte de la corona. Él quería, bueno, hizo de lado la iglesia, ustedes lo investigaron la semana pasada, lo del matrimonio civil, realmente incluso hasta le quitó propiedades a la iglesia porque no tenía para él sentido de que la iglesia manejara este tipo de cosas. Pero eso afectaba no solamente como quien dice, los intereses de la iglesia, sino que también está hablando de una clase élite conservadora. Estos señores eran la manifestación de las personas o de las familias acaudaladas, criollos, que no estaban de acuerdo no fue el ideal de ellos, la independencia. La independencia era realmente poder tener ellos ese poder político, no que les quitaran todos estos beneficios o estos privilegios. Entonces, aquí sí vemos que los intereses en nuestro país, los intereses de grupos en nuestro país, siempre han existido. Y esa misma situación es la que no los han permitido desarrollarnos. Entonces, este es un ejemplo de cómo incluso actos de corrupción, pues ya estamos manifestando un interés de parte de Estados Unidos, y de cómo ya desde ese entonces se está agachando la cabeza para poder hacer la voluntad de ellos. Pero, les repito, es un grupo particular. Entonces así se divide los partidos políticos tradicionales en nuestro país, de izquierda y de derecha. ¿Qué quiere decir eso de izquierda? De izquierda son aquellos que tienen como ideas liberales parecidas al ideal morazánico, pero también quedan como ideologías, porque ya está visto que tradicionalmente en nuestro país solo el Partido Liberal y el Partido Nacional han tenido la presidencia, el control del Ejecutivo, y no es que hayan habido grandes diferencias entre ambos. Los nacionalistas son la ultraderecha conservadora, que es los que quieren que las cosas se mantengan de la misma manera siempre. Entonces, es para que vayamos entendiendo. Realmente, solamente son los colores y las ideologías de las personas que no analizan y que no tienen como ese análisis de su voto. Entonces, vamos a decir que hay otros partidos que son de centro, que se supone que no son ni de izquierda ni de derecha, podemos decir el de Salvador Narrala, pero que en papel todo está bien, todo está bonito. Incluso yo creo que Salvador tiene muchas capacidades, pero como todo tiene un pero, nunca lo van a dejar en primer lugar, nunca lo van a dejar avanzar, porque los intereses son demasiado grandes. No, jamás. Ahorita, solo analicemos ahorita las condiciones legales de Juan Orlando. Yo creo que él está dándole todo el apoyo dentro de lo que se puede a papi a la orden, porque es el candidato nacionalista, con la condición de que, como un respaldo para él, pues, como un respaldo de que nadie lo va a tocar. ¿Se imagina que quede Yanni?
con todo lo que pasó con la familia Rosenthal, por muy socios que fueran, les tocaron su familia. Imagínense que quede Salvador, sería el acabose para Juan Orlando. Entonces, tenemos que analizar esto y ver que estas son las realidades de nuestro país, que no son solo de ahorita, han sido de siempre. Dime, Corto. Uh-huh. Te sentiste orgulloso. Ajá, pero imagínense las condiciones en las que de corrupción que se encuentra en nuestro país, que siendo Yanni un expresidiario, confeso, socio de carteles y de no sé qué, de drogas, ahora es precandidato presidencial de nuestro país. O sea, sí. Bueno, continuemos, pues, pero eso era para aclarar esta dinámica porque no sé, no, hombre, qué triste. Entender que los dos personajes principales no fueron estos, sino José Santos Guardiola y José María Medina. ¿Por qué principales? Vamos a explicar en este momento. José Santos Guardiola estuvo 2 periodos, significa que fue de los que más estuvo, y dentro del primer periodo se dio la invasión de Walker. William Walker quería esclavizar Centroamérica, pero este mandó a Satruch y Alvarado a formar parte de un ejército para contrarrestar a Walter. Dentro de ese ejército se cree que la gente llamaba a los hondureños satruches. Todo esto sucedió en 1855, como mencionábamos. Luego, en su segundo periodo, estaba la integración de la Mosquitia e Islas de la Bahía. Dato interesante porque tenían influencias inglesas. Finalmente se dio el asesinato de Guardiola, que fue un magnicidio, a eso se le llama magnicidio, al asesinato de un presidente, y ese es el único que se ha tenido en nuestro país, Honduras. Luego tenemos el otro personaje que duró bastante tiempo, fueron 3 periodos, hizo muchas cosas positivas y negativas, pero dentro de los 3 elementos hubo una lucha en contra de los olanchanos, porque en primera instancia los olanchanos querían declararse una república, la República de Olancho, pero la respuesta más bien de Medinón, como lo conocían algunos, era asesinar a muchos olanchanos, y a ese evento se le llamó la Horcancina en 1864. También a otro grupo llamado los Cinchoneros de 1868. Y finalmente un dato curioso es que el Florencio Satruch que conocimos en invasión a Nicaragua fue un gran enemigo de María Medina. Ahí hablamos acerca de la reforma conservadora. Ahora vamos a hablar acerca del contexto de la ideología liberal. Tenemos que hablar cosas positivas y negativas de la reforma liberal. Dentro de ellas es que positivas es que abarcaba tanto la iglesia, la educación, la política y lo social. Dentro de la iglesia era que ellos no querían que la iglesia tuviera injerencia, en este caso la iglesia católica. La educación debía separarse de la religión y que se convirtiera en laica. La política también se separara del Estado y que tuviera más poder el Estado. Y en lo social que se respetaran leyes y que se promoviera la economía a través de construcciones, a través de empresas. Pero en la parte negativa, según Guevara, en realidad este era un proyecto de los países industrializados para modernizar sus estados y, entre comillas, modernizar los nuestros, en este caso Honduras, pero en realidad nos damos cuenta que lo que se quería era la materia prima de nuestro país. ¿Cómo se logró eso? A través de las concesiones, que posteriormente vamos a hablar un poco acerca de las concesiones. Tenemos que hablar entonces que la reforma liberal
Viene desde Guatemala con Justo Rufino Barrios, promovida desde allá, pero llega puntualmente en 1876 a nuestro país Honduras a través de dos personajes, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que curiosamente están dentro de la numismática o los billetes de nuestro país Honduras. Marco Aurelio Soto como presidente y Ramón Rosa como intelectual de la época. Dos personajes muy interesantes que lo vamos a ir explicando poco a poco dentro de lo que resultó de la reforma liberal, como fue el enclave minero, el enclave bananero y finalmente la fundación del Partido Liberal. Ok, aquí vamos a detenernos un poquito porque estamos ya dentro de la reforma. Y al momento de quitarle poder a la iglesia, al momento de que tenga más injerencia el Estado y cuando están hablando de la modernización del Estado, resulta que no habían recursos. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos dinero y tenemos necesidad de hacer algo? Pedimos prestado, pedimos ayuda. Entonces aquí la modernización del Estado solo fue una cortina de humo para que se promoviera la economía de enclave y decir, bueno, ya que nosotros no podemos, entonces que vengan estos ingleses o que vengan estos gringos e inviertan aquí en nuestro país y puedan extraer los minerales y les vamos a dar concesiones y vienen las bananeras y entonces hay que darles tierra, pero en la Constitución dice que no le podemos regalar la tierra a nadie. Entonces las vamos a dar a un lempira cada hectárea, para que se diera, según la Constitución, una transacción. O sea, no se las estábamos regalando, salud Lizzy, no las estábamos regalando, pero estábamos haciendo una transacción, o sea, estábamos facilitándolas para que ellos vengan a invertir en nuestro país y nos apoyen y podamos salir adelante. O sea, desde ahí podemos ir viendo cómo se estaba manejando cuando surge el Partido Liberal, cuando dentro del mismo Partido Liberal no había suficiente tiempo para darle río a todos los que querían tener poder y entonces un pequeño grupo se separa y surge el Partido Nacional. Y así tenemos los partidos políticos tradicionales de nuestro país. Son un poquito de lo mismo. Era la misma olla o lo que sacaron un poquito de sopa en otra. Pero era que necesitaban ellos, veían que no había suficiente para todos, no iba a alcanzar el poder para todos y entonces se separan. Entonces, dentro del enclave minero, encontramos que en 1880 surgen las primeras concesiones mineras en Honduras. Primero tenemos que aclarar que enclave es un territorio de otro país en el nuestro. Eso es un enclave. Y una concesión tendría que ser el préstamo o el alquiler de una tierra a empresas para que saquen ganancias, tanto para el Estado como para esa empresa o ese país. Para otros eso es simplemente vender el país. Desde cualquier punto que lo veamos, la primera concesión que se dio fue a la The New York and Honduras Rosario Mining Company, o lo que conocemos como San Juancito, ¿verdad? Y esta curiosamente fue fundada por dos personajes, Washington Valentine y Marco Aurelio Soto. Interesante porque significa que este presidente mueve la capital de Comayagua a Tegucigalpa según intereses económicos que él tenía para tener más cercanía de Tegucigalpa a la aldea de San Juancito. Y ese es uno de los motivos por los cuales se cree que se traslada de capital de Comayagua a Tegucigalpa. También Eduardo Galeano, un famoso escritor uruguayo, menciona que estos enclaves mineros que existieron en toda América Latina en realidad no tenían intereses sociales, ellos no querían ayudar a la sociedad en general, porque más bien se unían a burguesías, es decir, extranjeros unidos con nacionales millonarios para tener ganancias. Y finalmente, esa injerencia de países extranjeros tuvo gran énfasis en lo que llamamos los gringos, entre comillas, porque eran dueños de estas empresas multinacionales
Y evidencia de eso es la invasión de los marines en 1924 como resultado del interés que tenían estos estadounidenses en territorio hondureño. También tenemos el enclave bananero como resultado de la reforma liberal. Todo eso se cree que fue una estrategia de Estados Unidos para tener hegemonía en Centroamérica, México y el Caribe. En 1902, por ejemplo, los hermanos Vaccaro, Streiche, Samurai fueron los primeros en tener concesiones. Ya mencionamos que era una concesión. Este último, Samurai, llegó a poner a Honduras en el mapa mundial al convertirlo en el mayor exportador de bananos en el mundo. Por cierto, Samurai tenía el sobrenombre del hombre banano por obvias razones. Las empresas de este enclave bananero estaban unos a favor de los nacionalistas, otros a favor de los liberales. Finalmente nos damos cuenta que llegaron a tener tanta influencia en la política hondureña, tanta injerencia en la política hondureña, que apareció alguien que lo llegaron a denominar como protegido, que era Carías Andino, que estableció un estado de terror porque fue apoyado por las bananeras, y obviamente él modificó algunas leyes para establecerse 16 años A este en el periodo poder. de la historia de nuestro país se le denomina el Cariato. Tiburcio Carías Andino estuvo en el poder, hizo estragos principalmente con la parte de derechos humanos. Los que han ido a la fortaleza de San Fernando en Omoa, en la entrada está una parte que está como adoquinada. La mayoría de los pueblos fueron adoquinados por los presos que estaban en esa época privados de su libertad, ¿verdad? Las personas que estaban privadas de su libertad y que les obligaban a trabajar con grilletes y todo para poder justificar su alimento. Que no digo que esté mal, o sea, no está del todo mal, pero eran las condiciones en las que vivían, en las condiciones en las que se hacían todas estas cosas, que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Usted robaba, le cortaban la mano. Ahí no había, no, vamos a ver si se regenera, vamos a ver nada. Era un violador, entonces ya imagina lo que le cortaban. O sea, así era. Entonces, no, la verdad es que aquí en nuestro país el sistema penal no está preparado para reformar. Realmente están ahí encerrados y ya, pero no hay como que programas que realmente después les ayuden a reinsertarse en la sociedad. Bien difícil, pero estamos hablando de que no tenemos ni escuelas dignas para los hipotíos que están en edad escolar. ¿Se imaginan cómo vamos a pretender tener espacios para los brazos? Pues deberíamos, pero no los tenemos. Espérenme. Sí. También, como resultado de la reforma liberal, surgió algo interesante, la diferencia entre ideología y finalmente partido político. Porque en 1891 se establece a través de Policarpo Bonilla el Partido Liberal de Honduras. ¿Cuál era la idea? Bueno, traer ideas, valga la redundancia y juego de palabras, de Francisco Morazán, de Dionisio de Herrera, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Pero también a inicios del siglo XX surge el Partido Nacional a través de Ponciano Leiva y Manuel Bonilla, y se funda el Partido Nacional de Honduras, y surge con la idea progresista del llamamiento nacionalista. Existe una controversia hasta el día de hoy si el Partido Nacional es una subdivisión del Partido Liberal, porque recordemos que Manuel Bonilla fue en algún momento parte de este partido llamado liberal. Pero también está la otra teoría, que el Partido Nacional son los herederos de la reforma conservadora, de los conservadores. Por supuesto, hasta el día de hoy ni siquiera los mismos nacionalistas han logrado establecer cuál es la herencia de ellos. La mayoría, en un 90%, cree que su fundador es Manuel Bonilla.
Dejando un poco eso, encontramos entonces que tanto la reforma conservadora como liberal tuvieron aportes positivos y debemos comprender algunos elementos y algunos personajes como contexto para saber qué es lo que está sucediendo en la Honduras moderna. Muchas gracias. Ok, creo que en resumen es mucho de lo que íbamos a tener, tenemos ahí en el contenido y pues no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Para los que entraron tarde, la evaluación que está ahí en la semana 30 es lo que van a tener que estudiar para la prueba de mitad de trimestre de la otra semana. Si tienen una duda o pregunta, me escriben con respecto a las preguntas de la guía, ¿verdad? Porque no hay tiempo de discutirlo. Y pues si no tienen preguntas, nos pasamos un poquito, pero era necesario. Cuídense, pórtense bien, feliz fin de semana.